Lérida es una trabajadora incansable que comenzó en esas lides desde que tenía 17 años y que se mantiene trabajando con 82 años ya cumplidos y que además espera trabajar 20 años más porque tiene una cantidad de proyectos que tiene que realizar que solamente en 20 años puede ser que le dé tiempo a realizar. A lo mejor necesita otro tiempito más. Yo nací en Fomento el 3 de junio de 1938, en la provincia de Las Villas, actual provincia de Santi Espíritu. Mis abuelos, los dos abuelos míos, fueron mambises, y mis tías y mi abuela eran muy cubanas, tenían mucha cubanía. Fomento entonces era un pueblito bastante adelantado para la época en el sentido de que tenía un central azucarero y tenía también tierras ricas, pues se sembraban caña, tabaco. Tengo los mejores recuerdos de mi infancia, la alegría que viví allí, la libertad que disfruté allí en Fomento. Ese pueblito se ha convertido en un pueblo más desarrollado gracias a la revolución. Es un pueblo que es un emporio cultural. Yo me siento orgullosa de que sea así en estos momentos. Mi papá quería que nosotros estudiáramos, que sus hijos estudiáramos. Éramos 4 hermanos y la situación en el año 46 no se tornaba buena. Entonces él vendió la casa que teníamos en Fomento y compró una casa en Santa Clara. En esa casa viví yo 50 años. En Fomento yo había vivido una libertad tremenda porque todos nos conocíamos allí. Pero en Santa Clara nos centrábamos más en el estudio y en el área donde vivíamos, es decir, en la casa, en la calle. Pero en Santa Clara había un ambiente de estudio mucho mayor que en Fomento. Yo comencé a estudiar en la escuela de las Teresianas, en el Colegio Teresiano de Santa Clara. El ambiente allí en la escuela era muy difícil para nosotros porque era una escuela de niñas ricas. Ahí en ese colegio yo conocí la discriminación racial y además de eso conocí la hipocresía de la caridad burguesa. Después que terminé el tercer año de bachillerato ahí en la escuela, fui para el Instituto de Segunda Enseñanza y me gradué de bachiller en Ciencias y Letras. En ese año 56 yo matriculé en la Universidad de Las Villas, matriculé Ingeniería Química Industrial. Yo siempre he tenido muchas ansias de estudiar y de conocer. Y en esa época a mí me gustaban todas las carreras. Pero la vida de una mujer profesional en esa etapa era muy difícil, porque no tenía campo, el campo estaba ocupado por los hombres. No se concebía que una mujer fuera profesional. ¿De qué me hablaba la gente? No, estudia farmacia para que tú regentes una farmacia. Eso era no trabajar, eso era cobrar 65 pesos en la casa, y eso no era lo que yo quería. Cuando triunfa la revolución, dejaron de existir las diferencias sociales, desaparecieron otras cosas que a mí no me gustaban en el capitalismo. En mi familia, toda era revolucionaria. En mi casa se escuchaba a Fidel hasta altas horas de la noche. Él hablaba a cualquier hora, a las 3 de la mañana, a cualquier hora. Y además de eso, nosotros íbamos a las órdenes de mis padres, íbamos a los trabajos voluntarios a recoger algodón, a regar fertilizantes, a cualquier tarea que se convocara. Ya en febrero del 59, la Universidad de Las Villas fue la primera que abrió. Entonces yo matriculé Ingeniería Química de nuevo. La lucha revolucionaria allí era muy fuerte, la lucha ideológica. Se hizo una interrupción en el curso para que fuéramos a la campaña de alfabetización. Me tocó otra vez ir a Fomento, que Fomento se repite mucho en mi vida. La primera movilización que hicimos fue con el ataque de Playa Girón. Cuando se produjo el ataque, que lo conocimos por radio, inmediatamente mis compañeras y yo fuimos a la tienda y nos compramos unas telas que estaban cortadas para hacer los uniformes. Mi mamá fue la que cosió los uniformes. De ahí, de esa tarea que cumplimos allí con esa movilización, pasamos a la intervención de las escuelas. A mí me tocó participar en la intervención de la escuela donde yo había estudiado, del Colegio Teresiano. Y eso para mí generó una tensión grande porque pensé que me tenía que enfrentar a las monjas que me habían educado durante tantos años.
Bueno, también nos movilizamos cuando la crisis de octubre y en todas las movilizaciones que en los momentos en que estuvo en riesgo la revolución, que estuvo en peligro, nosotros estuvimos ahí movilizados. Así fue como se desarrolló el estudio nuestro en la universidad. Como nosotros empezamos en febrero, como dije ya, en febrero del 59, el curso teníamos que hacer, la carrera la teníamos que hacer en el menor tiempo posible. Y lo que hacíamos, lo que hicieron los profesores que nos guiaban en la carrera, fue que entre un curso y otro solamente teníamos una semana de vacaciones. El curso fue la carrera fue muy difícil, teníamos que estudiar mucho. Los libros estaban en inglés, tuvimos que aprender a traducirlos. Yo ingresé en la JR cuando se crearon. Después me seleccionaron alumna ejemplar y de ahí pasé a la juventud, a la UJC también cuando crearon esa organización. Yo en realidad no escogí la carrera. Yo seguí los pasos de mi hermana, que ya estudiaba ingeniería química. Entonces la decisión fue, ya estaba predeterminada, o sea, matriculé entonces ingeniería química. Cuando nosotros estábamos en cuarto año de la carrera, recibimos clases de tecnología azucarera y nos enamoramos de la asignatura. Dos compañeras mías que estudiábamos juntas y yo, decidimos interrumpir las clases e irnos para un ingenio. Ahí fui a parar a Ramón Ponciano, que está Fomento de nuevo en mi vida. En Ramón Ponciano aprendimos mucho durante la zafra. Fue nuestro primer contacto directo con la industria azucarera, que nos hacía mucha falta, y eso decidió la vida nuestra. Las tres, cuando nos graduamos, fuimos a trabajar al azúcar. En 1963 comencé a trabajar en la planta piloto azucarera. Todavía no me había graduado y me habían nombrado jefa de la planta. Allí participé en el montaje de la planta, en la puesta en marcha y en la operación. Como éramos todos técnicos, los técnicos éramos jóvenes todos, aprendimos a operar todos los equipos, a resolver los problemas, aprendimos a hacer análisis de laboratorio, aprendimos a analizar los resultados y fue una forma de prepararnos para lo que íbamos a hacer en un futuro. Empecé en el MINAS en el año 1968 y mi trabajo consistió en hacer un análisis sobre el trabajo que se iba a realizar en la zafra de los 10 millones. Ya en la zafra del 70, fue una zafra muy fuerte, muy exigente, de mucha tensión. Allí participamos directamente en los ingenios. Nosotros yo sabía a qué hora yo me iba de la casa, pero nunca supe a la hora en que iba a regresar. Bueno, una vez que terminó la zafra del 70, me nombraron jefe de producción de crudo y después fui jefe de tecnología. Allí trabajé algunos años y pasé entonces a ser jefe del MSC de la provincia de Villa Clara, en el momento en que se llevó a cabo la nueva división político-administrativa. Me ocupé expresamente de ir introduciendo en nuestro trabajo los avances que había tenido o que tenía en ese momento la tecnología, en crear nuevos sistemas de trabajo, en preparar el personal que estaba trabajando allí. Así obtuvimos un grupo de éxito, de logro, pudiéramos decir, con un equipo yo tenía un equipo que era todos estrellas, o sea, los que trabajaban conmigo eran todos personas muy capaces. Entonces, nosotros en ese tiempo que yo trabajaba allí, empezaron a introducirse las máquinas cosechadoras de caña, se introdujeron los centros de acopio, se granelizó el azúcar, es decir, que el azúcar que antes se envasaba en sacos se empezó a almacenar a granel en los almacenes. Y ya en la zafra del 70, a nosotros y a todo el país, a descomponerse el azúcar en los almacenes. Entonces, con mi equipo estudiamos ese problema y llegamos a la conclusión de que las nuevas tecnologías que habíamos aplicado en la cosecha y transporte estaban afectando mucho la calidad de la caña. De ese modo, nosotros hicimos lo que llamamos el plan de frescura. Trabajamos en la elaboración de un itinerario
del itinerario de movimiento de los carros que llegan al ingenio de la molida, introdujimos también una técnica que desarrolló mi hermana María Teresa Hernández en la Universidad Central, que es la técnica de la resazurina. Esa prueba que ella ideó nos permitía determinar el contenido de microorganismos de los jugos, de las cañas que estábamos moliendo. Y así le dimos una batida a la caña trazada sobre carros. O sea, eso incidió fuertemente en el trabajo de los ingenios, porque los carros había que ordenarlos para molerlos de modo que no se nos deterioraran. De ese modo nosotros hicimos lo que llamamos el plan de frescura, trabajamos en la elaboración de un itinerario, trabajamos también después con esa herramienta de la resazurina, trabajamos en la limpieza de los molinos y de todo el área de molienda. Esa es una batalla que libramos, porque fue una verdadera batalla, que libramos y que pudimos ganar. Eso trajo como consecuencia que el azúcar nuestra, el azúcar de la provincia, llegó a ser de las mejores del país. Nosotros teníamos 28 centrales, 3 refinerías cuya azúcar insumía la propia planta de refino y 25 que vendían el azúcar. Y esas 25 ingenios tuvieron categoría superior. Esas técnicas que nosotros elaboramos fueron generalizadas en el país. Para ello nosotros tuvimos que realizar seminarios, tuvimos que hacer recorridos por todo el país explicando, por ejemplo, la programación de corte, que también la trabajamos con el área de caña, y logramos llevar al ingenio no la caña que tenía más rendimiento en ese momento, sino la que potencialmente tenía más rendimiento, con lo cual logramos un incremento de la producción de azúcar con la misma caña. A mí me nombraron jefe del MSC de la provincia de Villa Clara cuando se creó la provincia. Cuando tenía 58 años me jubilé y después me llamaron para aquí para trabajar en La Habana hasta mi jubilación definitiva. Yo trabajé aquí en La Habana 10 años en la provincia de La Habana como jefe de sala, jefe de la sala provincial, pero además de eso atendí el trabajo de normalización, metrología y control de calidad y lo que era la ciencia y la técnica. Ese trabajo que desarrollé en las dos provincias redundó primero en que los resultados de los laboratorios fueran más confiables y en que los jefes de laboratorio tuvieran más autoridad en su trabajo y además que se tuvieran en cuenta los resultados que estábamos aportando, que estaban basados en la aplicación de la ciencia y de la técnica. Una vez que estaba allí, que terminé, antes de terminar realmente con mi trabajo en la delegación provincial, estuve asesorando las salas, etcétera, pero pasé entonces a trabajar a DataAzúcar en los programas de computación, que es lo que estoy haciendo actualmente como tecnóloga azucarera. En DataAzúcar trabajo como tecnóloga de programas de computación referidos a la zafra. En ese trabajo yo lo que hago es diseñar los nuevos programas que debemos hacer. Ese diseño abarca todo lo que lleva el programa, los cálculos, las fórmulas que se utilizan, las ventanas que se abren, los mensajes, o sea, todo el proceso de cálculo, el ordenamiento de los cálculos, todo eso yo lo escribo en lo que se llama una historia de usuario que ejecutan después los desarrolladores. También, una vez que ya el programa está listo, yo tengo que revisar los problemas que se le presentan a los usuarios, es decir, puede ser que el programa tenga alguna dificultad o puede ser también que los usuarios no lo operen correctamente. Entonces viene un proceso de mejora continua del programa, porque nosotros todas esas dificultades que existen en un programa cuando está en operación en el ingenio, le buscamos soluciones, es decir, hacemos cambios en los programas y cada vez los programas son más robustos, más a prueba de errores y más fáciles para el usuario utilizar. Ha significado una inspiración, un gran amor en mi vida, un gran amor por la forma en que ha trabajado, por su inteligencia, por su entrega al amor al pueblo,
por su participación en todas las tareas fundamentales de la revolución, por su visión extraordinaria, por su valentía, por su sagacidad para vencer siempre al enemigo. Nos ha acostumbrado a que nosotros siempre vencemos al enemigo. Mientras más nos hacen, más revolucionarias somos, como él nos enseñó. La industria azucarera en estos momentos tiene necesidad de incrementar la producción de caña, aumentando los rendimientos agrícolas y, por tanto, la producción de azúcar, que es una necesidad imperiosa, porque eso es un aporte importante para la economía del país. Hay que tener presente que la zafra es como una guerra que se libra en un tiempo muy acotado por las lluvias. Es decir, ahora mismo está lloviendo fuertemente y la zafra tiene afectaciones, pero en mayo empieza a llover de nuevo. O sea que ese periodo que media entre noviembre y mayo, inicio de mayo, hay que librar la guerra para la producción de azúcar para el cumplimiento del plan. Por lo tanto, es una necesidad que haya más caña y que los ingenios muelan mejor. La otra necesidad que tiene es flexibilizar la industria, es decir, que se pueda, de acuerdo con los precios que hay en el mercado mundial, podamos producir más azúcar en un momento o más miel, en dependencia de esas situaciones económicas. También es necesario la incorporación del nuevo equipamiento tecnológico, que en este momento no creo que sea el momento de nuevos equipamientos, sino que tenemos que mejorar la operación, mejorar la eficiencia. O sea que todo está en nuestras manos, que los ingenios muelan mejor y que se produzca más azúcar. En resumen, ese es el gran reto que tiene la industria. Bueno, como yo pienso que me quedan como 20 años más de vida laboral, quiero hacer muchas cosas. La más inmediata está terminar con el trabajo que estamos haciendo de migración de los programas que están en Windows, migrarlos a software libre. Son 11 programas los que tenemos en esa situación. Además de eso, tenemos que crear herramientas para informatizar la elaboración de las cifras directivas, que eso es algo nuevo que queremos introducir, hacer los planes más completos, con más indicadores, de manera que los ingenios puedan desagregar esas cifras y hacer planes más realistas, informatizar las salas de control y análisis, que ya ese trabajo lo hemos empezado, de manera que logremos tener mejores salas de control también. Debemos terminar los 7 proyectos que tenemos ya comenzados, que son 7 software nuevos, y en definitiva tenemos que seguir trabajando mientras tenga posibilidades físicas y mentales de hacerlo. Empezar por mi madre, con sus ideas, con su manera de ver la vida, con su amor, como le dije, a la patria, a la familia. Tengo que agradecerle a Enrique, que fue mi esposo, mi compañero durante 47 años, que se dedicó por entero al cuidado de los hijos, a su formación. Los enseñó a ser como son ahora, pero además fue un esposo comprensivo de una mujer que trabajaba tantas horas y que dedicaba tanto tiempo a su trabajo, y entre los dos trabajamos mucho en tener unos hijos que fueran dignos y que fuera el mejor producto que podíamos entregar en la vida. De mis hijos, de mis nietos y nietas, recibo continuamente el apoyo, el reconocimiento, la comprensión. Trabajo muchas horas y mi mujer asume muchas tareas que yo tal vez debiera hacerlas, asume ella. Con mis amigos y amigas, mis amigos de hace 60 años, me ayudan, me apoyan en mi trabajo, y también con las amigas y amigos que quieren que deje de trabajar, que me cuide la salud, porque es que ellos no saben que lo que me mantiene a mí con salud es precisamente mi trabajo. Yo tengo 4 nietos, un varón
y 3 muchachas. El varón está terminando el servicio militar y siempre he dicho que es mi nieto preferido. Y las demás, como también lo quieren, lo aceptan como tal. Tengo una nieta de 25 años que ya trabaja con buenos resultados. Le están haciendo el proceso para el partido y es militante de la juventud. Es una muchacha muy trabajadora, me quiere mucho, participé mucho en su formación. Ella a veces me dice mimosita, que es un secreto que tenemos de cuando ella era niña. Esa es Laurita, mi nieta mayor, tiene 25 años y es hermana de la más pequeña. Tengo a Yasmín, que es la hija de Ernesto, mi hijo menor, que es un encanto de niña. Es tan buena que yo a veces le digo, Mima, no siempre se puede ser tan buena, tienes que portarte mal alguna vez, tienes que discrepar de lo que uno dice. Es muy buena y me quiere mucho, me consulta, tiene muchas inquietudes técnicas, científicas. Yo me ocupo de eso, de hablar con ella, de profundizar en esas cosas con ella. Esa tiene 10 años. Y la chiquitica, que es Olivia, que es un remolino de amor, es amorosa. Anoche cuando nos acostamos quería acostarse conmigo para que yo le hiciera un cuento antes de irse a dormir y el padre tuvo que presionarla porque era un poco tarde para que se acostara. Esa pequeñita me llena la vida de amor, de alegría, me siento rejuvenecida con ella y con mis otros nietos que son un amor conmigo. Cuando nosotros nos abrazamos nos decimos muchas cosas. Hay un abrazo familiar que es una tradición, que era el abrazo de Enrique y mío, que es el abrazo mío con mis hijos y de ellos con sus hijos. Bueno, yo para las nuevas generaciones, el mensaje principal que quisiera enviarles es que trabajen con pasión, que se enamoren de su trabajo, que el trabajo se convierta en una satisfacción personal y que trabajen mucho. Además, quisiera decirles que es necesario que estudien, que se superen, que sepan cada día más, que se apeguen a los avances tecnológicos, que los conozcan y de la ciencia para aplicarlos en su trabajo.